Muy buenos días, se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Les voy a interpretar un sermón del reverendo Justin Eller, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland de nuestro sínodo del sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América. El domingo 14 de febrero del 2021 es el domingo de la transfiguración de nuestro Señor. Y esto es el último domingo después de Epifanía. Las lecturas para este año de Marcos son Segunda de Reyes 2 del 1 al 12, Salmos 50 del 1 al 6, Segunda de Corintios 4 del 3 al 6. Y para este día tenemos Marcos 9 del 2 al 29. Primero la oración, luego la lectura del Evangelio. Oh Dios, en la transfiguración de tu Hijo, confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías. Y en la voz emanada de la nube resplandeciente, prefiguraste nuestra adopción como hijos tuyos. Haznos con el Rey herederos y heredera de tu gloria, y tráenos a disfrutar tu plenitud, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. El Evangelio. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría esto de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal y como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, yo he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba,
echa espumarajos entre los dientes y queda rígido. Le pedí a tus discípulos que le expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Y aquí el sermón. Buenos días, iglesia. Les doy la bienvenida al culto. Soy el pastor Justin Eller y les traigo saludos del obispo Kevin Strickland y del personal del Sínodo del Sureste. Amados y amadas, hoy celebramos la transfiguración de nuestro Señor, este espacio fronterizo entre dos temporadas de la Iglesia, la Epifanía y la Cuaresma. Estamos situados entre el momento de celebrar la gloria de Dios revelada en Jesús y el día en que sentiremos ceniza de palma quemada, manchada en forma de cruz en nuestra frente mientras recibimos ese golpe de realidad de que no somos inmortales y de que un día moriremos. Estamos plenamente presentes entre la gloria brillante y la cruda realidad. Hoy somos iglesia en un espacio intermedio. Ya sabes, transfiguración suena complicado, pero tenemos ejemplos para ayudarnos a entender. Hubo una transformación cuando Harriet Tubman, una esclava luchadora por la libertad, condujo a otros en el sur de los Estados Unidos de la esclavitud a la libertad en el norte y fue llamada Moisés en honor al libertador de la esclavitud de Egipto. Ella encarnaba su espíritu y carácter, o sea, era una transfiguración de Moisés. Hubo una transformación cuando el reverendo Michael King recorrió la Alemania nazi en el 1934
y al ver el genocidio contra los judíos, lo comparó con el terror de las racistas leyes Jim Crow y la supremacía blanca contra las personas de color en los Estados Unidos. Cuando regresó a los Estados Unidos, cambió su nombre y el de su hijo para reflejar el espíritu de un reformador alemán medieval del que había aprendido. Su hijo, el reverendo Martin Luther King Jr., se convertiría en un gran líder de los derechos civiles y reformador profético por derecho propio. El Dr. King fue una transfiguración de Martín Lutero. ¿Recuerdas esa época en la que eras niño o adolescente y tus padres te explicaban algo importante y tú ponías los ojos en blanco? Y luego un día cuando eres mayor y le estás explicando algo importante a tu hijo, a tu propio hijo adolescente, y él pone los ojos en blanco, de repente te das cuenta de que te has convertido en tu padre. Sí, esa es una transfiguración. Verán, el teólogo Victor Vestel diría que la transfiguración ocurre cuando una figura de un contexto dado aparece nuevamente con el espíritu de figuras en otro contexto, tal como Moisés en Harriet Tubman, Martín Lutero en Dr. King y tu padre en ti. Esa es una transfiguración. Hubo una transformación en la cima de esa montaña, cuando Pedro, Santiago y Juan vieron el cambio de apariencia del rostro de Jesús, recordándoles cómo cambió el rostro de Moisés después de hablar con Dios. Lo vieron hablando con Moisés, el gran libertador, y Elías, un gran profeta, ambas personas clave del ministerio de Jesús. Las figuras de Moisés y Elías proceden de diferentes épocas y contextos. Sus figuras, su poder, su significado y sus ejemplos se transfiguraron a Jesús. Ahora Jesús era el nuevo libertador y el nuevo profeta de las buenas nuevas descentradoras de Dios. Las buenas nuevas de Jesús que abre las puertas a una nueva visión y misión para el pueblo de Dios. Traer a toda persona a experimentar la gracia y el amor de Dios. Pedro se estaba divirtiendo tanto que quería congelar ese momento místico, ofreciéndose a instalar santuarios y tiendas de campaña, manteniendo las cosas como estaban. Pero la misión de Jesús no se trataba de adorar en santuarios o incluso de practicar la religión. La misión de Jesús se trataba de muerte y resurrección, reconciliación y compasión, como dice la doctora Carolyn Lewis. Su misión es proclamar las buenas nuevas de que tu Dios está aquí. Jesús tuvo que bajar de la montaña de su transfiguración y se encontró de frente con quebrantamiento y dolor. Después de tal iluminación, después de tal gloria iluminada en las nubes, Dios con nosotros caminó de regreso al mismo centro de la vida. Me pregunto si vemos la gloria de Jesús solo cuando su rostro cambia y su ropa se vuelve tan deslumbrante, o si vislumbramos su gloria en el abrazo de Jesús a las personas que gritan y convulsan, echan espuma y tienen miedo. No conozco una familia
en el día de hoy que no tenga algún tipo de dolor o quebrantamiento o los ojos llenos de lágrimas. Cuando las familias sufren, escucho los gritos del Padre, desesperado porque Jesús lo escuche por encima de la multitud. Maestro, le ruego que mire a mi hijo, es mi único hijo. Grita, un espíritu lo lastima y no lo deja solo, no lo deja quieto. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. En respuesta al suplicante padre, se cojó de sus discípulos, los líderes jóvenes de su movimiento por la libertad, y Jesús dijo: ¿Cuánto tiempo más debo estar con ustedes y soportarlos? Escuché eso como: vamos todos. ¿Cuánto tiempo les tomará entenderlo? Escúchame y véanme recoger las vidas destrozadas de las personas quebrantadas y mantenerlas unidas con un abrazo pesado y una gracia tierna. Y Jesús llamó al Padre para que le trajera a su hijo tembloroso. Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al niño y se lo devolvió a su padre. Verás, cuando estamos heridas o heridos, asustadas o asustados, Jesús nos escucha y está presente con nosotros. Su gloria brillante y su profunda confianza en Dios van de la mano con su total presencia, manteniendo un espacio en nuestra realidad de dolor y sufrimiento. De alguna manera Jesús conecta el momento místico de la cima de la montaña de su transfiguración con tener sus pies completamente plantados en el barrio de nuestras vidas. Oh, vean cómo nuestras familias, iglesias, comunidades, naciones, incluso el mundo, todos necesitan que Jesús nos llame cerca para reprender a los espíritus que nos destrozan o nos arrojan al fuego, para sanar nuestras divisiones y devolvernos al mundo restaurados y restauradas y bien. Como seguidores de Jesús, vacilamos entre prolongar momentos de pura gracia y alegría y enfrentar las dificultades de la vida. ¿Recuerdan a Pedro, Santiago y Juan en la cima de la montaña con Jesús cuando bajaron de la montaña? No querían tener que enfrentar las desordenadas y caóticas realidades de la vida. Como seguidores de Jesús fallamos una y otra vez en ser transformaciones de Jesús. No lo conseguimos. No logramos reparar el quebrantamiento que vemos y elegimos no ver. No respondemos cuando otros gritan. Pero como seguidores de Jesús, ustedes son las personas que en medio de un mundo quebrantado se atreven a proclamar la buena noticia de que su Dios está aquí, que la redención por la cruz y la resurrección ya ha ocurrido y que la salvación de Dios ya ha comenzado. Entonces, en este domingo de transfiguración, que tengas el coraje de estar completamente presente en medio de este mundo quebrantado, de ser testigo del dolor de la cruz transformada en el dolor de las vidas que te rodean y con una esperanza tan audaz como decía el padre Ignacio Ellacuría: sé la iglesia que baje de la cruz al pueblo crucificado. Y todas y todos decimos amén.